Joseph Bosstar, nieto de Jonathan Bosstar y usuario de Hammond. Después de haber lidiado con los hombres de los pilares, Guam, SDC y Cars tuvo que enfrentar otro mal, pero esta vez acompañado de Ryu, Kenny Morrigan, donde los cuatro emprendieron un viaje a Egipto para buscar a Rudolph Bernstein y Brando y evitar que destruyeran la tierra. A Gogo le interesaba más Dio por estar relacionado con la muerte de su abuelo Jonathan, que si bien no sobrevivió al primer instante fue traído de vuelta a la vida con las esferas del dragón del planeta Namek una vez que Rogal y Dio fueron derrotados, y después de ese momento inició una relación con Lily, la hermana de Morrigan, que como recordaremos, es su segunda mitad y si no se vuelven a unir después de pasar un tiempo, Lilith moriría. Ha pasado un año desde esa pelea. Y ahora Gogo estará envuelto en una situación que definirá su destino y el de Lilith. Y para eso recibirá algo de Aura, aunque no necesariamente de Ryu y compañía. Rayos, es demasiado rápido. Parece que en verdad esto significa mucho para él. Lo sé, parecía como si nos estuviera ignorando, aunque no creo que sobreviva, por lo que sé este Dead Apóstol es bastante poderoso, deberíamos apurarnos. Tienes razón. Aún no sabemos lo que Lolo puede hacer como para arreglársela solo. Vamos, antes de que esto empeore. ¿Maldición? Como si los que aparecieron hace un rato no hubieran sido suficientes. Pues entonces sigamos haciendo a lo nuestro y despejemos el camino. Ese debió ser el último, aunque supongo que seguirán apareciendo. Seguro sabe que estamos aquí para evitar que liguemos con él. Algunos centímetros más tarde. Ya llegó por quien es Huracán. Ups, creo que esto se está poniendo feo. No esperaba verlos a ustedes, hijo de Esparda y esclava de Mundus. ¿Acaso han venido a acabar con su propia existencia, así como lo hizo este patético humano? Entonces tú eres el famoso vampiro del que nos contaba acá nuestro amigo... ¿Cómo decías que se llamaba Tracer? Un Dead Apóstol. Eso, y dime Dead Aposte. ¿Qué ganas secuestrando a las novias de otros? No puedes ir y conseguirte la tuya propia en otro lado. Es más, te puedo recomendar páginas que son para eso, que aunque a mí no me gustan, pero le sirven a gente como tú, ya sabes, Tinder y toda esa mierda. Ustedes dos no entienden mis motivos, hijo de Esparda y esclava de Mundus. Esta doncella que le arrebaté a este mortal es mi prometida que he estado buscando desde que fuimos exiliados al mundo de los mortales. Será la reina que me acompañará en la extinción humana y la purificación de este mundo, y juntos lo gobernaremos. Ya veo, no lo voy a negar, pero los dos tienen buenos ojos. Y si soy sincero, me importa muy poco lo que quieras hacer con ella. Lo hago porque me dedico a esto, pero antes de acabar contigo hay algo que debo decirte.
Jackpot. Muy bien, ustedes lo decidieron. Lástima, Yo-Yo. ¿Te lo vas a perder? Muy bien, Tris. Hagámoslo. Tenías razón, Tris. Es muy fuerte. Vamos, sigamos atacando hasta que baje la guardia. Son unos tontos si creen que eso funcionará conmigo. Dante, tengo un plan, yo lo distraeré, mientras trata de atacarlo por arriba. A ver si esto es de tu talla, estúpido Dead Apóstol. ¿Qué es eso? Tú también usas los mismos poderes del humano que vino a desafiarme. No sé qué pueda hacer yo, pero mi poder reside de la electricidad, lo suficiente como para repeler tus poderes de hielo y fuego. Genial. Está ocupado en rechazar las ráfagas de Tris. Así podrá tomarlo por sorpresa. Tu hora ha llegado, maldito. Ya tuve demasiado con ustedes, esto les pasa por meterse donde no los llaman. Y creo que empezaré con el hijo de Esparda. Oye viejo, ¿ya se te olvidó que yo soy tu oponente? No manches, Yo-Yo. No nos espantes así. Ya te dábamos por muerto. Imagínate. Maldito miserable, ahora sí te las vas a ver conmigo. ¿Qué se supone que hace yo? ¿Por qué de repente recuperó la conciencia? En verdad está muy desesperado por rescatar a su novia. Aunque no sé qué pretenda lanzando ese ataque. Maldita sea, aún con tus heridas y sabiendo que no tienes oportunidad te atreves a seguir. Acabaré con tu vida ahora mismo. Dante, Trish, váyanse, yo puedo con él, ya tengo lo que quería. Ni de broma te dejaremos morir. Aún podemos ayudarte. Por favor, déjenme, esta no es su pelea, a ustedes solo los usé para llegar aquí. Esto también nos incumbe. Tú nos metiste en esto. Vamos Dante, no tenemos tiempo, este lugar se va a despedazar. Suficiente, acabas de agotar mi paciencia. Hola, Devil May Cry. No, lo siento. Yo no hago ese tipo de encargos. Pero señora, yo no terminé la primaria. Y ni siquiera tengo experiencia en cuidar niños. Bueno, sí. No todo tipo de encargos, pero no me refería a eso. Lo que pasa es que yo soy... Diablos, ¿otro día sin trabajo? Qué pena por ti, y lo de que cuidas niños, que ya te olvidaste de ir. No me lo recuerdes, sabes que eso fue un dolor de cabeza. Además ya no he sabido nada de ella. Pero bueno, supongo que los banners que hicimos no están funcionando. Desde entonces me han querido hablar para todo menos cazar demonios. Pues creo que no especificaste a qué tipo de trabajos exactamente te referías. Claro,
Eso explica todo, pero bueno, me voy a dormir un rato. Tú atiende el teléfono. Unos momentos después. Oh, Trish, ¿eres tú? Normalmente esperaría ver a Dante. ¿Qué pedo? ¿Por qué hacen tanto ruido? Oh, ¿qué onda, Morrison? ¿Qué trae por aquí? ¿Para qué otra cosa vendría? Tengo trabajo para ti. Vaya. ¿Y ahora de qué se trata? Te dejaré con él, parece que su problema es muy serio. Y tú, Trish, seguro le serás de mucha ayuda también, más vale que acompañes a Dante. De acuerdo. Muy bien, amigo. ¿Quién eres y qué se te perdió? Bueno, yo soy Joseph Joestar, pero puedes decirme Yoyo. Lolo. Oh, ya. Entiendo. El hilo de Joseph y el hilo de Joestar tiene sentido. En fin, ¿qué te pasó? Te ves muy agüitado. Sobre eso, secuestraron a mi novia, no sabía a quién pedirle ayuda hasta que me encontré con él y me contó de ti. Eres Dante, ¿verdad? Sí. Soy yo. El único cazademonios de todo el mundo que acepta todo tipo de trabajos. Sí, señor. ¿Es en serio? ¿Secuestraron a tu novia y por eso me vienes a buscar a mí? Aunque no lo creas, estábamos ayer ella y yo saliendo a dar la vuelta, era nuestra cita de San Valentín, de la nada llegó un tipo extraño y se la llevó, traté de defenderme pero fue inútil, pero en serio, tienes que ayudarme, si no su hermana se va a enojar mucho conmigo. Bueno, si vienes a verme quiero pensar que el que se llevó a tu vieja no era un tipo común y corriente, mucho menos un mafioso, seguramente al güey en que le quedas mal en la escuela queriendo partirte el ojete. ¿Me creerías si te dijera que era un vampiro? Eso me gusta. Será muy fácil entonces. Y dime, ¿cómo era ese vampiro? Si es que recuerdas. Sobre eso, justo mi novia y yo nos quisimos tomar una selfie, hasta que apareció de la nada y tomé esta foto por accidente, empezó a decir cosas como que iba a dominar el mundo si se la llevaba y cosas así por el estilo, y como digo, quise enfrentarlo pero no lo pude siquiera tocar, de hecho tengo algo de experiencia enfrentando vampiros. A ver, interesante. La verdad sí parece un vampiro. Como los de las películas. Aunque me hubiera gustado mejor uno como el de Sombras Tenebrosas, ya sabes, ¿dónde sale Alice Cooper? Déjame ver, Dante. Cielos, amigo, ¿tienes idea de quién se te puso enfrente? Todo el tiempo pensé que eran una leyenda. Dante, este es un Dead Apóstol. ¿A poco lo conoces, Tris? No exactamente, pero sé sobre los de su raza, hasta donde sé eran más antiguos que el mismo Esparda. De hecho, todo este tiempo creí que se habían extinto, nunca pensé ver uno de verdad. Pues ya vimos que hay un sobreviviente más. Y bueno, solo nos falta saber en dónde se metió para ir a buscarlo. Espera, ahora recuerdo que hace unos días salió la noticia de que atacaron un hotel en Londres y que cerca de esa zona todo se estaba congelando poco a poco. Me lo dijo Morrison sospechando sobre una nueva amenaza para el mundo, pero sinceramente no me interesaba. Ser él, digo, al juzgar por la foto se ve que vive en ambientes fríos. Genial, en serio me han alegrado el día. Bueno, este es el plan, vamos a donde sea que esté ese vampiro. Le pateamos el trasero y rescatamos a tu novia, pero ¿no crees que hago las cosas gratis? Todo tiene su precio. Solo tengo $50. Está bien, pero ¿sabes qué? Cuando salgamos de esta con esos $50 y me puedes conseguir un boleto para el Maiden ahora que van a venir a finales de año, te lo agradecería mucho. Malditos revendedores, por su culpa no alcancé para la primera fecha. Entonces, ¿vienes con nosotros? Oye, Tris, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que enfrentamos a ese vampiro extraño? 5 días apenas, por... No, por nada. Mira, si te soy sincero, en ese momento sentí lástima por ese chavo. Pudimos haberlo salvado, pero se veía tan desesperado que en verdad estaba dispuesto a morir. De hecho, creo que me hubiera gustado conocerlo un poco más. No, Dante, tú no tienes la culpa, él solo buscaba el medio para encontrar lo que buscaba. Nosotros solo lo tratamos de ayudar. Eso es cierto, aunque es evidente que no sobrevivió. ¿Qué podemos hacer? Mejor debería olvidarme de eso. Total no era asunto nuestro, así como dices. Solo recurrió a nosotros. ¿Puedes ir a ver quién es? Claro. ¿Qué es esto? ¿Es en serio? ¿Qué clase de tarado en su sano juicio haría esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada que nos preocupe, es solo que encontré esto en la entrada. Amén, ¿va? No es nada. No mames, ¿ahora qué?
Otra estúpida nota, pues ¿de qué se trata? Esto no me está gustando. Espera, creo que en verdad hay algo y sus intenciones no son buenas. Ya veo, alguien intenta provocarnos. Sí. Ya ves que así empiezan, me vienen a buscar hasta que empiezan los problemas. Mira, vamos a averiguar qué es, tendremos que ir por un lado diferente. Nos vamos en una hora aquí mismo. ¿Y por qué no vamos los dos? Porque son varias presencias las que siento, 3 para ser exacto. Seguro nos están viendo de lejos, si los enfrentamos por separado podremos librarnos de ellos. Vaya, qué gran idea, pero no más porque me caes bien, le seguiremos el juego tal como dices. Vaya, hasta que por fin deciden salir y saciar su curiosidad, aunque a decir verdad me extraña que la esclava de Mundus esté con él, pero bueno, si es cierto que están involucrados en esto será mejor acabarlos. Han pasado 5 días desde que Dante y Tris trataron de ayudar a Gogo a enfrentar a un vampiro, pero Gogo quedó fuera de combate y se le ha declarado muerto. Pero parece ser que esta chica está tramando algo en contra de Dante y Tris. ¿Quién será y qué estará planeando? Si quieren saberlo, esperen el próximo capítulo.